Descripción técnica del código de problema OBDI, velocidad del vehículo, correlación de la velocidad de la rueda. ¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas DTC y generalmente se aplica a los vehículos OBDI. Las marcas de vehículos pueden incluir, entre otras, Ford, Chevrolet, Dodge, etc. Como anécdota, este código parece ser más común en los vehículos Ford PowerStroke. Si su vehículo equipado con OBDI y ha almacenado un código P215A, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una discrepancia entre el sensor de velocidad de salida del vehículo y uno o más de los sensores de velocidad de la rueda. El sensor de velocidad de salida del vehículo se denomina con mayor frecuencia sensor de velocidad del vehículo, VSS. El sensor de velocidad de salida y el sensor de velocidad de la rueda están destinados a detectar la velocidad del vehículo, pero cada uno es un componente de una red separada. El sensor de velocidad de salida es parte de la red de control del tren motriz y el sensor de velocidad de la rueda es parte de la red del sistema antibloqueo de frenos. El sensor de velocidad de salida es un sensor electromagnético que se monta cerca de algún tipo de rueda o engranaje de anillo reductor dentado. El anillo reductor está fijado mecánicamente a un eje de salida de la caja de transmisión, transferencia o eje de transmisión. El anillo reductor gira junto con el eje. A medida que los dientes del anillo reductor pasan a milésimas de pulgada del sensor de velocidad de salida, el campo magnético completa el circuito de entrada del sensor de velocidad de salida. Las muescas entre los dientes del anillo reductor crean interrupciones en el mismo circuito. Estas interrupciones ocurren en rápida sucesión a medida que el vehículo rueda hacia adelante. Estas terminaciones e interrupciones del circuito crean patrones de forma de onda que son recibidos por el PCM y otros controladores como velocidad de salida. A medida que aumenta la velocidad del patrón de forma de onda, aumenta la velocidad estimada del vehículo. Del mismo modo, a medida que la velocidad de entrada de la forma de onda disminuye, la velocidad estimada del vehículo disminuye. Las señales de voltaje de entrada del sensor de velocidad de salida son comparadas por varios controladores a través de la red de área del controlador CAN. De la misma manera que el PCM controla la velocidad de salida, el módulo de control de frenos antibloqueo, ABCM, controla los datos de entrada de los sensores de velocidad de la rueda. Los sensores de velocidad de las ruedas se montan cerca de un anillo reductor en un rotor de freno, conjunto de cubo o engranaje de anillo diferencial. La mayoría de los vehículos OBDI están equipados con un sistema de frenos antibloqueo, ABSE, en las 4 ruedas, pero algunas aplicaciones tienen un sistema de frenos antibloqueo solo en las ruedas traseras. Los vehículos con eje trasero independiente con ABS en las 4 ruedas tienen sensores de velocidad en las 4 ruedas. Los vehículos con eje trasero fijo con ABS en las 4 ruedas incorporarán 3 sensores. Los vehículos con un eje trasero independiente y el ABS en las ruedas traseras pueden tener 2 sensores. Vehículos con un eje trasero fijo y el sistema ABS de la rueda trasera tendrá un solo sensor de velocidad de la rueda. El PCM monitorea constantemente la velocidad de salida del vehículo cuando el vehículo avanza. Las entradas individuales del sensor de velocidad de la rueda son monitoreadas constantemente por el ABCM o el módulo de control electrónico del freno, EBCRM. Los dos controladores comparten datos a través del CAN y comparan las señales cada vez que el vehículo está en movimiento. Si cualquiera de los controladores detecta una variación entre la velocidad de salida y la velocidad de la rueda que excede el umbral máximo durante un periodo de tiempo establecido, se almacenará un código P215A y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Un sensor de velocidad de transmisión. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Las condiciones que contribuyen al almacenamiento de un código P215A pueden provocar la desactivación del ABS o patrones de cambio de transmisión erráticos. El código debe considerarse severo y abordarse lo más rápido posible. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código?
Los síntomas de un código de diagnóstico P215A pueden incluir velocímetro errático, activación involuntaria de ABS o sistema de control de tracción TCS, patrones de cambio de transmisión irregulares. Los códigos de ABS pueden almacenarse. El ABS puede estar desactivado. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código P215A pueden incluir residuos metálicos excesivos en la salida, imán del sensor de velocidad de la rueda, sensor de velocidad de la rueda, vehículo defectuoso, cableado o conectores cortados o dañados, cable rotos, dañados o desgastados del anillo reductor, PCM, ABCM o EBCM defectuosos. ¿Cuáles son algunos P215A pasos de diagnóstico y solución de problemas? Se necesitará un escáner de diagnóstico con un osciloscopio incorporado, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM, y una fuente de información confiable del vehículo para diagnosticar un código P215A. Necesitará el recurso de información del vehículo para diagramas de cableado, vistas de la cara del conector, tablas de clavijas del conector, diagramas de flujo de diagnóstico y procedimientos, especificaciones de prueba de componentes. Sin esta información, un diagnóstico exitoso es imposible. Después de realizar una inspección visual del cableado y los conectores relacionados con el sistema, continuaría conectando el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recuperando todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado. Me gusta escribir esta información, ya que puede ser útil a medida que se desarrolla el proceso de diagnóstico. Después de eso, borro los códigos y pruebo el vehículo para ver si se restablece el código. Si tiene acceso a algún tipo de osciloscopio, el siguiente procedimiento se aplica al sensor de velocidad de salida y a todos los sensores de velocidad de rueda individuales. Conecte el cable de prueba positivo del osciloscopio al circuito de señal del sensor que se está probando. Seleccione la configuración de voltaje adecuada en el osciloscopio. La referencia del sensor es típicamente de 5 voltios. Conecte el cable de prueba negativo a tierra del sensor o tierra de la batería. Con las ruedas motrices se despegan del suelo y el vehículo está asegurado. Suba por el tren de transmisión mientras observa la forma de onda en la pantalla del visor. Está buscando un patrón de forma de onda uniforme sin picos de voltaje o fallas mientras acelera. Desacelera suavemente a través de todas las marchas. Se descubren inconsistencias. Sospecha que hay un sensor defectuoso o una conexión eléctrica deficiente. Pruebe el sensor de velocidad de salida y los sensores de velocidad de la rueda individuales. Coloque el DVOM en la configuración de ohmios y desenchufe el sensor que se está probando. Use los cables de prueba para sondear los pines del conector y compare sus hallazgos con las especificaciones de prueba del sensor. Los sensores que no cumplan con las especificaciones deben considerarse defectuosos. Velocidad de salida de prueba y velocidad de rueda individual. Voltaje de referencia con la llave encendida, motor apagado, KO y el sensor que se está probando desconectado. Pruebe el pin del circuito de referencia del conector del sensor con el cable de prueba positivo del DVOM al mismo tiempo. El cable de prueba negativo del DVOM se debe usar para sondear el pin de tierra del mismo conector. El voltaje de referencia debe estar dentro de las especificaciones provistas en el recurso de información de su vehículo, generalmente 5 voltios. Punto del sensor que se está probando con el cable de prueba positivo del DVOM. Cable de prueba negativo a tierra del sensor o tierra buena conocida del motor, con la llave encendida y el motor funcionando. KOR y las ruedas motrices aseguradas del suelo de forma segura. Suba la línea de transmisión mientras observa la pantalla de voltaje. En el DVOM se puede encontrar una tabla de velocidad a voltaje dentro de la fuente de información del vehículo. Puede usarlo para determinar si el sensor funciona correctamente a una variedad de velocidades. Si alguno de los sensores que se prueban no refleja el grado apropiado de voltaje según la velocidad, sospecha que está defectuoso. Si el circuito de señal refleja el grado correcto de voltaje en el conector del sensor, use el DVOM para probar el sensor de velocidad de salida y los circuitos de señal del sensor de velocidad de la rueda individual en sus respectivos conectores del controlador.
use el cable de prueba positivo del DVOM para sondear la señal adecuada circuito en el controlador. El cable de prueba negativo debe conectarse a tierra nuevamente. Si hay una señal de sensor aceptable en el conector del sensor que no está en el conector del controlador, tiene un circuito abierto entre el controlador y el sensor que se está probando. Sospeche una falla del controlador o un error de programación solo después de agotar todas las demás posibilidades. Use la fuente de información del vehículo para obtener boletines de servicio técnico TSB que coincidan con el vehículo, los síntomas y los códigos almacenados en cuestión. Un código que se aplique a sus circunstancias puede ayudarlo a desarrollar un diagnóstico preciso.